Momento, por favor. Ya. Ahora sí. Ya inició la grabación. Bien, muy buenas noches. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Justamente vamos a continuar trabajando el contenido que viene siendo parte de la unidad 4, que el día de hoy vamos a tocar el tema de las pérdidas territoriales en Bolivia. Bien, vamos a entrar ahora a hacer recuerdo de lo que veníamos hablando en la clase anterior. A ver, ¿quién me puede refrescar un poco qué era lo que habíamos tocado en tema en la clase del día de ayer? A ver, ¿quién me puede dar? ¿Quién se acuerda? Si no me equivoco, era sobre los gritos libertarios. Bien, muy bien, es cierto, ¿no? Habíamos hablado justamente de todo lo que era el proceso de independencia de nuestro país por parte de la corona española y cómo habíamos llegado a establecer por fin la democracia y habíamos fundado la República de Bolivia, ¿no es cierto? Bien, entonces, para esta parte de la historia, tenemos que entender que todavía en el territorio, en esta parte del continente, en realidad, al ser el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú, el Virreinato de La Plata y la Audiencia de Charcas, parte del territorio que estaba bajo el control de la corona española, es muy importante tener en cuenta que para la corona española no era muy importante en este periodo marcar límites territoriales definidos entre estos territorios. O sea, no era de interés primordial en realidad para la corona, lo cual posteriormente trajo, ¿no?, una serie de consecuencias bastante conflictivas para las nuevas repúblicas en nacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente el no tener estos límites o distancias limítrofes bien establecidas, cuando hubo el proceso de independencia y la generación de las nuevas repúblicas independientes de la corona española, pasamos a una fase justamente de conflictos entre reclamación de terrenos o de límites y diferencias territoriales entre los nuevos países, entre unos y otros, ¿no? Entonces, ese fue uno de los principales detonantes para que empiecen a gestarse los primeros conflictos limítrofes en lo que vendría a ser la parte de este continente. Y en este caso, Bolivia no fue la excepción, perdón. Entonces, al nacer a vida independiente, tuvimos también estos mismos conflictos de territorio con los países limítrofes con los que limitamos en ese entonces, ¿no? Para 1825 tenemos que entender que Bolivia era, incluso en margen de territorio, como pueden ver en la imagen, teníamos una capacidad territorial mucho más grande a la cual tenemos o conocemos el día de hoy. Hemos perdido en realidad casi un 50% de territorio entre las guerras que hemos tenido y los diferentes tratados que se suscitaron de manera pacífica, podríamos llamarlo de alguna manera, con la finalidad pues de prevalecer justamente las soberanías territoriales entre uno y otros países. Entonces, dentro de los principales territorios cedidos a nuestros países vecinos a través de tratados, ¿qué quiere decir justamente esto? Quiere decir que no necesariamente tuvimos que ingresar a conflictos bélicos, tenemos 5 territorios perdidos principalmente a través de los tratados. El primero, como pueden ver, la Puna de Atacama, que fue cedido a la Argentina en el año 1829, fue una extensión territorial aproximadamente de 35.910 kilómetros cuadrados. El presidente que estaba en gestión para este momento en nuestra república era el presidente Aniceto Arce. ¿Cuál fue el contexto del cual Bolivia cedió este territorio? Básicamente, pues lo cedimos a cambio de que Argentina vaya a renunciar a sus reclamos sobre el Chaco Central y a buscar aliados frente a lo que sería la pérdida de territorio frente a Chile. Bueno, esto fue posterior, ¿no es cierto?, hasta la Guerra del Pacífico. Tenemos también lo que sería la pérdida también a través de tratados del Mato Grosso con Brasil en el año 1867.
una extensión territorial aproximada de lo que se perdió justamente en este territorio fue de 50.733 kilómetros cuadrados. Esto se dio bajo la gobernancia del presidente Mariano Melgarejo y fue justamente a través del Tratado de Amistad, Límites, Navegación, Comercio y Extradición. ¿Ya? ¿Cuál fue la razón de que esto se diera? Justamente básicamente este es uno de los tratados más conocidos por ser uno de los más perjudiciales para Bolivia, ya que nosotros cedimos nuestros territorios fronterizos a cambio de navegación libre por el Amazonas. Y bueno, esto también fue parte de uno de los hechos o anécdotas que pasarían a la historia como Melgarejo, uno de los peores presidentes que tuvo el país. Después también tenemos parte del Acre, que también lo cedimos al Brasil. O sea, todo el terreno del Acre en realidad lo perdimos, o gran parte en realidad este terreno lo terminamos perdiendo en dos secciones. La primera que la cedimos vía tratado, que fue cedido al Brasil en el año 1867 también. También justamente bajo la tutela del presidente Mariano Melgarejo. Y se lo firmó a través también del Tratado de Ayacucho. Entonces, esta parte que se entregó fue justamente con la finalidad de mantener el territorio, como eran territorios que todavía estábamos en la puja de defender soberanía entre unos países y otros, justamente fue una estrategia supuestamente que determinaría el fin del conflicto, de la disputa de este terreno a través de este tratado, ¿no? Al dividir el terreno en dos partes y quedarse cada república con su pedazo correspondiente de Acre, ¿no? Después tuviéramos lo que sería el Chaco Central, que también se cedió a la Argentina en el año 1889, que fue una extensión territorial aproximadamente de 130.095 kilómetros cuadrados, y esto se realizó bajo la presidencia de Aniceto Arce. Con este tratado, en realidad lo que se hizo fue fijar el límite en el río Pilcomayo, dejando el Chaco Central bajo la soberanía de Argentina. Entonces el Pilcomayo fue el límite, se determinó a través de este tratado que este sería el límite natural entre ambas repúblicas. Y después tenemos la parte del Purus, también conocido como Apolobamba, que se lo cedimos al Perú en el año 1902, que fue bajo la presidencia de José Manuel Pando. Se dio en el año 1902, y fue un tratado que en realidad favoreció al Perú. Bien, con estas pérdidas territoriales principalmente demarcaríamos una primera línea de pérdidas territoriales bastante significativas, pero que no fueron desarrolladas a través del conflicto bélico. Posteriormente, con el crecimiento, la necesidad de hacer el crecimiento de las economías de estas nuevas repúblicas emergentes, tanto en el lado de Bolivia como también en el Perú, en Chile y en el lado del Brasil, que también habían salido para ese entonces del régimen imperialista portugués, estábamos en este proceso de creación justamente de fortalecimiento en realidad de las economías de estos nuevos países que estaban o habían nacido a esta independiente. Entonces, no nos olvidemos que mientras esto pasaba a este lado, al otro lado del continente, pues también estaba pasando un proceso de ¿qué? De las famosas revoluciones, ¿no es cierto? Lo cual empezó a demandar para esta parte del territorio el consumo de ciertas materias primas que no se tenían allá, como habíamos hablado en anteriores clases, pero sí que existían en abundancia en esta zona, y que era importante para las economías emergentes de estos países, pues mantener estas líneas comerciales para fortalecer las mencionadas economías, y esto también sumado a esta diferencia limítrofe muy poco clara establecida por parte de la corona, que fue lo que en realidad heredamos de la corona española al momento de generar nuestras repúblicas, lo que daría el traspaso a posteriores conflictos y reclamaciones de territorio o de soberanía de territorio. El primero para nosotros, y el más importante en realidad, porque fue el que nos coartó las quimeras de tener salida al mar o ser un país que tenga una salida soberana al mar, fue la Guerra del Pacífico.
Vamos a hablar un poquito aquí sobre Hilarión Daza. Hilarión Daza fue el presidente que justamente asumió el cargo de la República de Bolivia en la época en la que se dio justamente esta guerra del Pacífico. Entonces, gobernó más o menos un periodo del año desde 1876 hasta 1879, donde en ese año justamente sería derrocado también por golpe de Estado, donde asumiría el poder otro general del ejército militar, ¿ya? Pero, ¿qué pasó en esta parte? Bien, no nos olvidemos, como habíamos comentado, que para esta parte estábamos en el proceso del ingreso aproximadamente finalizando la primera revolución industrial y ingresando a la segunda. Entonces estábamos en esta revolución agrícola en Europa utilizando ciertos insumos para la fertilización de la tierra, mejor conocida como el guano y el salitre, ¿no es cierto? Producto que se encontraba justamente en gran parte del territorio que se encontraba a las orillas del Pacífico. ¿Ok? Entonces, este territorio, que si bien figura en amarillo pintado aquí, justamente, era un territorio que no estaba con una definición clara por parte de la corona española y obviamente entró en reclamación por parte de Chile, de Bolivia y en algún punto también del Perú, como territorio que pertenecía a estas repúblicas. Entonces, ¿qué llegó a pasar con esta finalidad o cuál fue el arreglo interno que hicieron este país, en realidad Bolivia, nosotros con Chile, fue para mantener cierta paz en esta discusión de la soberanía por parte de este territorio, fue que Chile podía explotar justamente este recurso natural que era el guano y el salitre para poder exportarlo por los puertos justamente del Pacífico hacia Europa, pero que debía pagarle un cierto impuesto a Bolivia, justamente por quintal métrico que exporten a esta parte. Se exportaba tanto a Europa como a Estados Unidos este recurso. ¿Qué pasó justamente? Pasó que en la necesidad de nuestro país de poder fortalecer en este punto nuestra economía, decidieron justamente estas empresas que se encargaban, empresas chilenas para este entonces, encargadas de comercializar y exportar este recurso, subirles el impuesto por quintal métrico a 10 centavos, que en ese entonces era el precio que se les impuso. Que las empresas en realidad, porque existía un tratado previo que Bolivia no le podía cobrar por más o menos unos 25, 35 años, subirle el precio a este impuesto, decían que habíamos incurrido en un delito y bueno, pues no pagaron la nivelación del impuesto, a lo cual Bolivia, en el gobierno justamente del que les acababa de mencionar, que fue el presidente Hilarión Daza, decide embargarle su infraestructura y todo lo que tenían las empresas dentro del territorio, ¿no es cierto? Y esto fue el puntapié de lo que iniciaría justamente la guerra por parte de Chile hacia Bolivia, ¿no es cierto? La intención justamente de embargo, y fue justamente la primera guerra que se dio fue el 23 de marzo, donde el ejército en realidad chileno invadió justamente el territorio el territorio, perdón, del desierto, ¿no? Que correspondía justamente a esta zona neutral. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón. Entonces, ¿qué pasó con este punto? Al haber justamente este embargo y justamente al haber sido Hilarión Daza el que elevó los impuestos y fue el que generó en realidad este conflicto, se dio justamente a través de este conflicto la invasión de Antofagasta, ¿ya? Y de aquí nacen justamente los primeros próceres de la Guerra del Mar, conocidos justamente uno, Ladislao Cabrera, y el segundo que fue Eduardo Avaroa. Entonces, vámonos a los hechos con fecha. Ya para el 14 de febrero, las tropas chilenas habían invadido lo que sería Antofagasta y estaban a pocos días de ocupar otras ciudades bolivianas como ser Caracoles, Mejillones, Tocopilla y Cobija, ¿ya?
Y para el 23 de marzo, el ejército chileno tomó Calama. Es aquí en este punto de Calama justamente donde estaba el señor Ladislao Cabrera como corregidor o como prefecto en realidad de la población que existía en este lugar en Calama, ¿ya? Y fue el que se encargó justamente de hacer frente armamentista con los pobladores de la zona y también apoyándose con el ejército boliviano, los que se hicieron cargo de hacerle frente. ¿Cuál fue la estrategia que tomaron este grupo? Fue justamente tumbar todos los puentes de acceso a esta población. Porque si se fijan, Calama está ubicado cerca de una frontera de donde atraviesa un río que es el río Loa, entonces tenían acceso vía puentes para poder llegar a esta localidad. Perdón. Entonces, el ejército chileno, conociendo, gracias a justamente estas empresas que exportaban este material del cuando el salitre, perdón, lo que era la geografía de este entorno, se antecedieron ante las ideas justamente de nuestro ejército y dentro de sus tropas llevó consigo el capitán al mando de estas tropas que llegaron hasta esta parte, carpinteros y madera que se encargaron justamente de estructurar o de reestructurar de manera improvisada y lo más rápido posible los puentes tumbados por parte del ejército encabezado justamente por Ladislao Cabrera. Y es así como el capitán, perdón, el Eduardo Avaroa, que justamente es el que sale a hacer frente en este punto a las tropas, sale herido y, bueno, cae en realidad en guerra, ¿no es cierto? Fue fusilado en ese momento y en este punto de la historia donde se sale la frase célebre que hasta ahora todavía nosotros mantenemos, que es el rendirme yo, que se rinda a su abuela, ¿no es cierto? En el puente del Topacio. A esto tenemos que sumarle de que mucho tiempo antes, más o menos unos 20, 25 años antes, Bolivia y Perú tenían un tratado interno que fue justamente la justificante para que Perú entre a esta guerra que posteriormente terminaría enfrentando solo contra Chile, que era el Tratado de Alianza, justamente que refería que entre ambos países deberían unirse para poder enfrentarse a cualquier opresor que insistiera en hacer frente o él tratara de entrar en guerra o conflicto con ellos, generando así una mayor masa de población. Fue una guerra en realidad que se llevó a cabo no solamente por parte de tierra, sino también por parte de mar, porque no nos olvidemos que en esta zona del desierto la única manera de traer población o traer de manera rápida infantería o también regimientos armados era a través del mar. Y es ahí donde Chile justamente gana las batallas de control de territorio marítimo y así ganando justamente o adelantándose a los hechos y llevando la delantera en esta guerra. Bolivia finalmente, dentro de esta guerra, rescinde o decide declararse en derrota, dejando o abandonando a Perú en este caso o enfrentando la guerra con Perú, solamente Chile y Perú, y nosotros quedándonos al margen de esta guerra. Ya para el año 1884, es decir, años después, Bolivia y Chile recién firmarían el pacto de la tregua, que era justamente este pacto en el cual se cesarían los conflictos armados, y ya para el 1904 recién se firmaría el Tratado de Paz, donde nosotros cedemos de manera perpetua el territorio conocido como el litoral, a cambio de ciertas condicionantes que Chile debería cumplir. Héroes principales que se dieron en esta guerra en realidad, o que fueron declarados porque hicieron frente justamente al regimiento chileno, entre ellos los más destacados son Ladislao Cabrera, ¿ya? Que junto a Eduardo Baroa justamente lideraron las defensas en Calama, con una organización civil de ciudadanos, de 135 ciudadanos ante un ejército chileno. Entonces, por estas situaciones, él fue considerado héroe de guerra. Y también tenemos a Eduardo Baroa, quien se incorpora de manera voluntaria justamente a las tropas bolivianas durante la invasión de la Guerra del Pacífico y muere en batalla. Entonces también por estas acciones en realidad es considerado héroe nacional de guerra dentro de este conflicto.
Dentro de esta parte también de la historia, es importante mencionar justamente de que en este periodo de guerra, para el año 1880, esto como dato aparte muy ajeno al concepto, a lo que estamos hablando de la guerra, se firma el decreto supremo un 15 de febrero de 1879 que da nacimiento a lo que sería la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, bajo el régimen de presidencia del general Hilarión Daza, para que tengan más o menos una idea de la antigüedad de la existencia de la universidad. Entonces, ¿cuáles fueron el cierre en realidad de este conflicto bélico que duró muchos años, incluso posterior de la participación de Bolivia, porque nosotros entramos y salimos y todavía esta guerra duró un tiempo más en conflicto entre Chile y Perú? El tratado recién se firmó en el 1904 y donde básicamente se ponen como puntos importantes los siguientes. El pago directo, es decir, Chile tendría que pagar a Bolivia una suma total de 300 libras esterlinas para cancelar las deudas bolivianas y otros compromisos económicos que se tuvieron. El segundo punto fue justamente la construcción de un ferrocarril que conecte Arica con La Paz, cuya sección boliviana pasaría a manos de Bolivia tras 15 años de explotación. Luego tenemos el paso de libre tránsito, en realidad que es justamente el reconocimiento de esta perpetuidad de paso amplio, derecho a libre tránsito para el comercio por parte de Bolivia dentro de este nuevo territorio que se ejerce soberanía por parte de Chile hacia puertos del Pacífico. Y es así como nosotros hasta el día de hoy todavía tenemos ingreso a lo que serían los puertos de Chile a través del punto de conexión de Iquique. Entonces, esas serían, para empezar, la primera guerra que demarcaría justamente la condicionante mediterránea que nosotros tendríamos. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de perder el litoral a través de esta guerra? Pues uno, quedamos como un país absolutamente mediterráneo, que quiere decir sin salida al mar, que si bien pese a que teníamos bajo este tratado que habíamos firmado, el libre tránsito para el comercio, pues aún generaba dificultades comerciales, pues deberíamos estar sujetos a las políticas aduaneras que existieran para ese momento o impuestas por Chile en ese momento, porque ya pasaba a ser territorio de esta nueva república, ¿no es cierto? Y también este deseo o este reclamo que hasta ahora persiste justamente de tener una salida soberana al mar o de que este territorio sigue siendo considerado boliviano para nuestra historia. Después, otro de los conflictos no menos importantes, porque justamente también nos dejaría sin la conexión justamente de otros recursos económicos que también se utilizaba, un recurso natural muy importante para Europa en estos años. Estoy hablando justamente de la resina de la goma, o del caucho, para poder hacer lo que eran las llantas de los coches que ya para la segunda revolución industrial ya se estaban desarrollando los primeros prototipos de automóviles y pues se necesitaba de este recurso, de esta materia prima para poder desarrollar este artefacto, ¿no? Que serían las ruedas. Entonces la guerra del Acre básicamente empieza como les había mencionado. En este territorio del Acre justamente gracias al primer presidente que les había comentado, que sería cedido en el año 1867, la mitad justamente de este territorio, quedándonos nosotros justamente con la otra mitad dentro de nuestro territorio, es como, y con la explotación del caucho, en realidad para este entonces, o de los árboles de la goma a través de la siringa, que al no haber justamente también soberanía por parte de la milicia de nuestra república en este territorio, que colonos del lado del Brasil que ya estaban asentados en esta primera mitad, que ya fue cedida 35 años antes de que esta guerra del Acre empiece, empezarán a incursionar dentro del territorio o dentro de la parte del Acre que se correspondía al territorio de Bolivia.
Entonces, para ese entonces, el caucho ya se consideraba como el oro blanco. Estos colonos que ingresaron eran pues conocidos como los seringueiros, y para nosotros posteriormente los conocemos como los siringueros, y la actividad se desarrollaba como la siringa. Empezaron a asentarse justamente sobre el territorio boliviano, aprovechando justamente esta ausencia de la presencia del Estado de Bolivia sobre este territorio. Ya para el año 1899, Bolivia recién instala una aduana en Puerto Alonso, que hoy es conocido como Puerto Acre, para poder cobrar, intentar cobrar los impuestos o un impuesto a la explotación del caucho, lo cual no les gustaría obviamente para nada a estos colonos brasileros que ya estaban en parte de este territorio, y pues se levantarían en una rebelión con la finalidad justamente de protestar en contra de este impuesto propuesto por parte del gobierno boliviano en ese entonces. Dentro del conflicto, de la historia se puede dividir en dos fases. Ya, la primera fase, que no está en los libros, que en el texto que ustedes han llevado, que es la fase justamente de la Revolución Acreana, se llevó a cabo en el año 1899 hasta el 1900. ¿De qué se trata básicamente esta fase? Bien, como era un territorio que se encontraba en puja justamente entre la República de Bolivia y la República del Brasil, apareció en este momento una figura, un español justamente periodista llamado Luis Gálvez Rodríguez, que vio la oportunidad justamente de proclamar esto, justamente apoyado por el Estado del Amazonas en este momento, en ese entonces así se llamaba el Brasil. Proclamó a esta parte del territorio del Acre como una república independiente. Entonces, llamándose así por un momento la República Independiente del Acre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó posteriormente? ¿Cuál fue la respuesta de Bolivia? Nosotros, como país, en ese momento enviaríamos alrededor de 3 expediciones militares que tras meses de traslado a través de la selva llegarían a recuperar el control de este territorio que por un momento fue emancipado, y volvieron a tomar control de este territorio. Esta fue una primera parte del conflicto. Y la segunda parte fue justamente el detonante de que se entre ya a guerra armada con Brasil. Básicamente fue cuando Bolivia firmaría un contrato con un consorcio anglo-estadounidense para poder administrar y recaudar los impuestos del Acre, o sea, de explotación de la siringa dentro del Acre, lo cual Brasil lo tomaría como una amenaza sobre la soberanía dentro de la Amazonía que ellos reclamaban como parte de su territorio. Y es así como se pasa a lo que vendría a ser la acción militar. Entonces, para este entonces, el general José Plácido Castro, que es del lado del Brasil, lideraría una nueva rebelión con apoyo también de los siringueiros que ya estaban asentados dentro de esta zona, para poder movilizar al ejército brasilero hacia la frontera. Y ya ahí recién entraríamos a la batalla un 11 de octubre de 1902, y la batalla conocida como la Batalla de Bahía, que fue el hecho de armas más importante para Bolivia, porque aquí aparece un héroe que no es armamentista, no es militar, sino que también era un empresario que se encargaba justamente en esta parte del territorio de la explotación de la siringa. Estamos hablando del empresario Nicolás Suárez, que gracias al frente organizado de manera personal y con la gente que existía en esta zona, armó lo que sería el Frente de la Columna Porvenir, que era una organización de las personas y trabajadores que estaban justamente en este punto del territorio, que se encargaron de hacerle frente justamente a estas primeras incursiones militares por parte del Brasil y lograr expulsar a los insurgentes de Bahía, que actualmente se conoce como Cobija. Y es así que destaca esta figura como un prócer de la guerra del Acre, en realidad, por parte de Bolivia, este personaje. Y también destacan otras figuras como un indígena conocido como Bruno Racua, que fue justamente el encargado de incendiar a través de una flecha los polvorines del ejército enemigo. Ese fue un hecho muy importante. De ahí tenemos la caída de Puerto Alonso, posteriormente a esto, en el año 1903.
que aún pese a las resistencias de las fuerzas bolivianas por parte del ejército, pues obviamente por las condicionantes del territorio, al ser un territorio amazónico, tropical, y enviar tropas desde la zona andina, pues obviamente tuvimos un ejército diezmado básicamente por enfermedades de carácter tropical, por fiebre amarilla, por malaria, y también la dificultad de hacer llegar suministros hasta esta parte del territorio hicieron justamente que las tropas bolivianas se vieran diezmadas, y al final pues caímos ante el asedio masivo de la milicia brasilera. Y es así como en un periodo corto de un año, ya para el 17 de noviembre del 1903, ante la inminencia de la pérdida contra el ejército brasilero, el presidente en ejercicio para ese entonces, que ya era José Manuel Pando, optó por la vía diplomática para no seguir continuando este enfrentamiento. Que si bien no fue una guerra formal, porque no es que nosotros hayamos declarado como países formalmente la guerra, sí constituye un enfrentamiento armado entre ambas partes de manera informal. ¿Cómo cesa este conflicto? Básicamente, Bolivia va a ceder un total de más o menos 191 kilómetros cuadrados de territorio, es decir, un poco menos de la mitad del territorio del Acre, que ya estaba considerado como parte del territorio boliviano, al Brasil. Y en contraparte, Brasil tendría que ceder o pagar en realidad una compensación de 2 millones de libras esterlinas, que aproximadamente al cambio actual serían unos 300.000 millones de dólares. Y también se comprometió, al igual que en el tratado con Chile, el construir justamente un ferrocarril que conecte justamente el Madeira con el Mamoré, para que pudiéramos tener una salida al Océano Atlántico por vía fluvial. ¿Ya? Entonces, ese fue el intercambio que se hizo, y también dentro de este intercambio Bolivia recibiría pequeños territorios que se mantendrían dentro de nuestro territorio como república, el territorio que se corresponde el río Buná y el río Madera. ¿Ya? Y para poder sentar soberanía en este territorio, pues posteriormente otros presidentes crearían el departamento de Pando, en honor justamente a este presidente que decidió llevar por vía diplomática la resolución de este conflicto a través del Tratado de Petrópolis. ¿Cuáles fueron los conflictos? Obviamente en este punto, Bolivia perdió mucha parte del territorio, un territorio rico en recursos naturales como ser el caucho, recursos madereros también altamente explotables, y era un territorio que también los siriñeros, aparte de explotar lo que eran los recursos maderables y la goma, recursos como el oro, que existía también varios reservorios dentro de este territorio. Eso sería entonces en cuanto a la parte de las pérdidas territoriales en cuanto al Brasil. Entonces, el preámbulo justamente como les había comentado de este punto es ceder la primera mitad del Acre justamente por parte del presidente Melgarejo años antes, lo cual les permitiría tener una avanzada del territorio por parte de los colonos del imperio brasilero, que en ese entonces ya no era imperio, perdón, me corrijo, era república, por esta parte del Acre, y así aprovechando justamente esta ausencia institucional, ir adentrándose un poco más sobre esta parte del territorio. Cosa que no solamente pasó en esta parte de la historia con nosotros como república, sino también dentro de la existencia de la corona española en esta parte del continente. También existieron diferentes conflictos por parte de la avanzada de la corona portuguesa tratando de tomar territorio o ganar territorio que ya había sido reclamado por parte de la corona española. Entonces fue una práctica que no se perdió pese al cambio de gobierno que existiría para este entonces. Bien, ¿qué pasó con el tren? Se preguntarán hasta este punto. Bien, el tren actualmente no funciona y se ha estructurado un museo donde se exhibe justamente
parte de la historia que se quedó en el lado del Brasil. Actualmente se trabaja el caucho, sí, pero ya no es uno de los recursos principales que mueve la economía de Bolivia. Pero todavía en nuestro país se sigue explotando. Aquí, por ejemplo, una foto de lo que vendría a ser justamente el ferrocarril que se había prometido para la conexión del río Madeira y Mamoré, para poder trasladar los recursos de la explotación de la goma y del caucho. ¿Están claros hasta este punto o tienen alguna duda? Muy bien. Y ahora nos vamos a una de las últimas guerras, que no por ser la última significa que sea la más sencilla, más bien fue una de las más complicadas y en la historia de nuestro continente, pues una de las más sangrientas que existió, que fue justamente la guerra del Chaco, ya que se desarrolló entre los años 1932 a 1939. ¿Cómo empezó esta guerra del Chaco? Bueno, fue un conflicto, uno de los conflictos en realidad más bélicos en el proceso de la historia de Sudamérica en este nuevo siglo, en el siglo XX. Básicamente fue por el control territorial del Chaco Boreal, pero esto nace justamente también nuevamente de la necesidad de explotación de los recursos o de materias primas que eran altamente demandadas por parte del continente europeo y parte de Estados Unidos, ¿ya? ¿Cuáles fueron las causas del conflicto? En primera instancia, al igual que en los otros lados, el tema de límites, ¿no? Teníamos límites coloniales muy ambiguos en esta parte del territorio y ya anteriormente habíamos cedido con Argentina parte del territorio de Chaco Central, ¿no es cierto? Justamente con la finalidad de hacer de manera pacífica la delimitación territorial de estas partes que no estaban muy claras de límites por parte de la corona. Entonces, tras perder justamente nosotros el litoral en la guerra del Pacífico, Bolivia ya necesitaba buscar el control de otras alternativas que nos lleven o nos conecten una salida al mar. Y por esta parte del territorio, pues teníamos un río altamente navegable que era el río Paraguay, que justamente podían, a través de vía navegable, al tener un caudal bastante fuerte, conectar barcos de mayor envergadura hacia aguas del Océano Atlántico. Y para este entonces también existían ciertas empresas extranjeras que ya se encontraban pues haciendo las investigaciones y explotaciones de los posibles yacimientos petrolíferos que existían en esta zona. Dos empresas principalmente que existían en este lugar eran, por el lado de Bolivia, lo que era la Standard Oil, que era una empresa transnacional de origen estadounidense, y también estaba por el lado del Paraguay la Royal Dutch Shell, que justamente estaban buscando, tenían intereses de explotación petrolífera en esta zona, y fue básicamente también uno de las condicionantes que hizo que esta guerra iniciara, pues justamente ambos tenían intereses de inversión para explotar este recurso en diferentes lados del país. Y al haber este conocimiento de que este territorio tenía amplios yacimientos ricos en petróleo, pues demandó el crecimiento de interés por ambos países y así también levantó el interés de reclamar soberanía sobre estos territorios. ¿Ya? Entonces, básicamente esto se empezó por intereses petroleros de empresas extranjeras que alertaron de la existencia de estas reservas de yacimientos y esto fue lo que originó el conflicto inicialmente. Oficialmente nosotros entramos a guerra en el año 1932. ¿Ya? Bolivia empezó esta guerra a través del ataque del fortín Carlos Antonio López, ubicado en la laguna de Pitiantuta, es de palabra guaraní. Y Paraguay obviamente no se quedaría atrás, movilizaría sus tropas rápidamente
y tras el primer hito de batalla de victoria que tuvieron, que fue justamente la batalla de Boquerón, que se dio en septiembre de 1932, las tropas paraguayas cercarían y capturarían este fortín de resistencia boliviana, que fue, si ustedes han leído o han escuchado esta parte, un fortín o un fuerte de resistencia boliviana heroica, pero que fueron cercados estratégicamente. Para esta parte o en este punto de la guerra, nosotros teníamos alta ventaja armamentista a diferencia del Paraguay. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de 2 conflictos bélicos anteriores, de los cuales habíamos recibido cierta indemnización económica, la cual le sirvió justamente a Bolivia para poder abastecerse armamentísticamente y poder equipar a sus armadas justamente para poder enfrentarse a posibles conflictos posteriores. Entonces, armamentísticamente, Bolivia se encontraba en una mejor posición que el Paraguay. ¿Pero qué fue lo que pasó? Nosotros nos encontramos ubicados en el Fortín de Boquerón, justamente teniendo capacidad armamentística, capacidad de insumos para poder mantener al regimiento que se encontraba. Entonces, estábamos en una posición de ventaja. Pero la Armada paraguaya fue mucho más inteligente, pues bloqueó y cercó este territorio, bloqueándoles el acceso de diferentes recursos, entre ellos el agua, al regimiento que se encontraba en esta zona, mermando así, en primera instancia, los recursos que existieron, pues empezaron a agotarse, y también empezaron a desesperarse por justamente la dificultad de acceso al agua. Y eso fue la estrategia que utilizó este contingente militar paraguayo en este territorio para poder vencer esta guerra de la batalla de Boquerón a Bolivia. Y posteriormente, el ejército boliviano, a través de la batalla de Nanagua, intentaría lanzar ataques masivos y frontales contra el ejército peruano a través del, encabezando en este caso estos ataques frontales a través del general alemán Hans Kut, quien fue el encargado justamente de encabezar estos ataques, que no tuvieron mayor resultado ante las defensas fortalecidas psicológicamente y moralmente tras haber ganado justamente esta batalla previa de Boquerón ante el ejército boliviano. Y ya en diciembre del año 1933, Paraguay logró un cerco casi masivo en Campo Villa, capturando a muchos soldados bolivianos y capturando también gran parte del armamento y así abasteciéndose de este armamento, llegando a subir territorialmente hasta parte del territorio boliviano que hoy se conoce como Villamontes para el año de 1935. Y es así como el avance paraguayo hacia estas zonas petroleras fue tan grande, ¿no? Llegó hasta esta parte tan cercana al territorio, mire, Villamontes, que ya es cerquita para nosotros. Y Bolivia logró para este entonces una defensa exitosa, recuperando gran parte de este territorio, entre ellos Villamontes, y haciendo justamente, deteniendo en primer punto el avance del ejército paraguayo y estabilizándose frente al continente o al armamentista o al grupo militar en realidad del ejército paraguayo. Entonces, aquí pueden ver una referencia de los territorios que existieron. Básicamente, este fue el territorio que se encontraba en disputa. Y si se fijan, esta parte del territorio pues corresponde al territorio del limitante actual por parte de Bolivia, desde la zona de Chaco hacia el lado del Paraguay. Entonces, no sé si tengo un mapa posterior donde se puede ver ya la figura o el territorio político en el cual después de las diferentes pérdidas o diferentes secesiones de territorio por vía diplomática y por vía bélica, como Bolivia quedaría estructurando su territorio político actual a como lo conocemos el día de hoy. Bien, no me quiero adelantar. Entonces, ¿cuál fue las cifras de esta guerra? Básicamente para esta guerra con el Paraguay, con la guerra del Chaco,
se movilizaron alrededor de 250.000 soldados movilizados por parte de Bolivia y por parte del Paraguay aproximadamente 150.000. Dentro de las bajas, en realidad, publicadas, fueron alrededor de 50.000 fallecidos por parte de Bolivia y 30.000 fallecidos por parte del Paraguay. Y dentro de los prisioneros, pues Bolivia quedó con 21.000 prisioneros y el Paraguay con 2.500 prisioneros. ¿Cómo se cierra esta guerra o cómo finaliza esta guerra? Pues básicamente es firmando el Tratado de 1938, que fue el Tratado de Paz, Límites y Amistad, que se firmó el 21 de julio de 1938, donde se acordó justamente el cese de los ataques y de las actividades hostiles y el fuego, o sea, la guerra en realidad, resultando la pérdida territorial, donde el Paraguay básicamente se hizo con el 75% del territorio del Chaco, más o menos unas 3/4, un tercio del territorio total de lo que vendría siendo el Chaco. Y en compensación, nosotros se nos reconoció la soberanía sobre la zona de los campos petroleros y se garantizó a través del río Paraguay un puerto propio, esto otorgándonos así el ansiado acceso hacia lo que sería el Pacífico. Y es así como a través de estos diferentes conflictos, pérdidas y tratados, es como nosotros, el país, tiene la dimensión geográfica que conocemos hoy por hoy. Entonces, si se fijan en el siguiente mapa, hay territorios que hemos perdido de manera bélica, que en este caso serían el Acre, bueno, esta segunda parte del Acre en realidad, todo lo que es la parte del litoral o del desierto de Atacama, todo lo que sería el Chaco central, que es cedido a la Argentina, el Chaco boreal, que lo perdimos con el Paraguay a través de la guerra. Y todo lo que es la parte de los territorios cedidos a Perú, el Mato Grosso, y la otra mitad del Acre, pues que lo cedimos a través de tratado. No sé si se acordarán ustedes que en la historia también dice que esta parte del territorio que cedimos vía tratado al Acre fue un capricho del presidente en ese entonces de soltar un caballo y que todo lo que andara este caballo pues era lo que se les iba a ceder a la República del Amazonas, para ese entonces denominado Brasil. Y quién iría a pensar que pues este caballo trajinaría tanto territorio. En resumen, nosotros perdimos básicamente aproximadamente el 50% del territorio con el que un principio se estableció la emancipación de la República, y estas pérdidas pues marcarían nuestra historia. ¿Qué quiere decir? Pues nos dejaron incomunicados, sin salida al mar, de manera directa, y teniendo ciertos tratados pues que nos permitirían a través de vía diplomática tener ciertas salidas del mar a través de ríos navegables para poder realizar comercio y tratar de establecer o de formar una economía un poco más estable. Y esto también, y estas guerras, perdón, también generarían posteriormente en el Populus Civil de la República de Bolivia una nueva visión justamente de país que posteriormente marcarían el pensamiento del nuevo civil ciudadano boliviano. Y esto sumado también a posteriores presidentes que sumaron o dieron ciertos aportes claves también para la visión del país, forjarían el nuevo tablero de realidad social que se enfrentaría para poder llegar justamente a la revolución del 52, si más no me equivoco, que fue posterior a todos estos acontecimientos. ¿Quiénes fueron los presidentes más importantes o cuáles fueron los gobiernos posguerra que se destacaron más? Pues básicamente fueron tres. El primero, David Toro, que justamente gracias a David Toro se lleva a cabo lo que sería la creación de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, o conocidos básicamente por YPFB. Esto justamente impulsado por ideas de prominentes cruceños como ser el señor Humberto Vázquez y Dionisio Foyanini.
De esta manera, este recurso natural pasaría de manera oficial a manos del Estado. Y ya durante el siguiente gobierno, que fue del presidente Herman Bush, justamente fue el encargado de empezar las primeras incursiones de explotación de los yacimientos de manera oficial. Y también otro aporte que hace este presidente justamente es el reformar la constitución política del Estado, el generar una nueva reforma de la constitución, donde dentro de esta reforma también se crearían el departamento de Pando y se firmarían tratados con Argentina y Brasil, ya para la construcción de los ferrocarriles. Y el último presidente, que también fue importantísimo, porque justamente fue el que marcó el hito de las iniciaciones de las primeras rebeliones sociales, es Gualberto Villarroel, que fue gracias a él que se abolió el pongueaje, que era una práctica de explotación indígena, donde prácticamente el campesinado boliviano en el lado de Occidente trabajaba de manera obligatoria, impositiva, para ciertas personas de altos recursos económicos. Era un trabajo considerado por parte de la sociedad un trabajo demasiado denigrante, tanto para hombres como mujeres, que se los consideraba básicamente como si fueran animales que estaban obligados a trabajar sin remuneración económica y bajo situaciones de cuidados inhumanos. Y es así que básicamente se gesta el nuevo escenario para poder entrar justamente a lo que sería la revolución que se viene posteriormente a estos procesos de guerras y de conflictos. Durante este periodo también no me quiero olvidar, se trasladaría también la sede de gobierno, es decir, en el año 1898 ocurre el traslado justamente de la sede de gobierno, es decir, el Ejecutivo, pasaría a territorio al Departamento de La Paz después de haberse iniciado una guerra civil. Ya habíamos hablado, si más no me equivoco, de esta guerra que enfrentaba justamente a conservadores sucrenses con liberales del Departamento de La Paz, quienes apostaban por ideas de federalismo para ese entonces y que se apoyaron justamente en revoluciones de movimientos indígenas aymaras que fueron gestados o liderados básicamente por el indígena Zárate Vilca, quien después posteriormente sería traicionado por estos liberales paceños, ya que lo consideraron que podría convertirse en una amenaza, y fue acusado posteriormente de conspiración y lo apresaron y posteriormente fue fusilado. Entonces, básicamente estos acontecimientos previos serían los que darían o gestarían esta nueva revolución que se daría posteriormente en Bolivia. Y es así como pasa este proceso de Bolivia, que demarcaría justamente nuestra nueva realidad de país, con una realidad económica pues distinta a lo que se previsualizaba en un principio, con un territorio mucho más pequeño, con condicionantes territoriales bastante complicadas para poder desarrollar la economía, y que forjarían también la identidad del boliviano y los dolores de boliviano y los sentimientos de anhelo boliviano. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta este punto. Bien, ya que no tienen ninguna consulta, me gustaría preguntarles a ustedes. Perdón, Cristina, la escucho. Muy bien. Dígame, Cristina. Bien, mientras su compañera Cristina me redacta su consulta, quiero preguntar cuál sería su percepción en cuanto a estas guerras,
cómo fue que ustedes la vislumbraron, cómo fue que ustedes la entendieron en un primer momento. Que dice cómo se llama la primera fase de la Revolución del Brasil. ¿De la Revolución del Brasil o de la entrega del territorio del Mato Grosso? No nos olvidemos que para esta parte de la guerra del Acre, que se dio en 2 fases, la primera fase fue pues la que se dio o la que cedimos la mitad de este territorio vía tratado diplomático. Se dio justamente, te lo voy a poner la diapositiva enseguida. Entonces, básicamente, la primera parte ya de este conflicto por el Acre fue a través del, el primer punto o hito fue haber cedido territorio del Acre al Brasil en el año 1867, donde básicamente pues le cedimos la mitad o un poco más de la mitad del territorio, del territorio del Acre al Brasil, que esto se dio en el año 1867 y se dio bajo la presidencia de Mariano Melgarejo, ¿ya? Se la cedieron se cedió de manera diplomática y esto fue justamente el traspié de que colonos que ya hicieron toma de esta parte del territorio, pues para ese entonces ya nos encontrábamos en el apogeo del oro blanco, que era la explotación de la goma, del caucho, se adentraran a parte del territorio boliviano, aprovechando justamente de la poca existencia pueden ponerle de milicia militar o de representancia o de soberanía por parte de nuestro país en esta parte del territorio. Entonces fue la causante en realidad estas circunstancias de que se fueran adentrando más allá del territorio que ya se fue cediendo y que cuando nosotros quisimos imponer el impuesto correspondiente a las exportaciones a estas personas que se encontraban dentro de nuestro territorio o de lo que nosotros consideramos parte de nuestro territorio, que iniciarían ahí los primeros conflictos y los primeros enfrentamientos dentro de este espacio. Y ya posteriormente pues pasaríamos a un conflicto armado. No sé si era esa su pregunta o a qué hacía referencia. Ya los varones del estaño. Bien, mientras nosotros nos encontrábamos posteriormente dentro de estos conflictos armados, también se encontraba por parte de la economía de Bolivia buscando nuevas alternativas económicas para poder salir adelante, ¿no es cierto?, en cuanto a cuestiones de explotar nuestros recursos y poder fomentar la economía del territorio. Bien, dentro de lo que serían los varones del estaño, pues eran justamente estas personas que se encargaron de explotar los recursos mineros en Bolivia en lo que sería la primera mitad del siglo XX. Básicamente lo que vinieron a hacer es controlar la explotación y la exportación de este mineral, que era el estaño, dentro del territorio boliviano. Los principales varones o los que se consideran varones del estaño fueron en primer lugar el señor Simón Patiño o Simón y Patiño. Simón y Patiño, pero es porque sería Simón Iturri Patiño, que a él se lo conoce principalmente como el rey del estaño en Bolivia, o en otros términos también lo conocíamos como el Rockefeller andino. Inicialmente era una persona de origen humilde y su fuerte fue descubrir una beta extremadamente rica en la mina Salvadora, y a través de este punto fue que empezó a construir su imperio global, convirtiéndose así en uno de los hombres más ricos para su época en ese entonces. Y básicamente la historia de este personaje justamente lo podemos reconocer en parte de la historia por hitos marcados de construcciones, por ejemplo, el Palacio Portales en Cochabamba, que es una construcción que se hizo o que fue también parte de los bienes que existieron de Simón y Patiño, y actualmente existe una fundación que continúa este legado de Simón y Patiño. Después otro varón del estaño fue el Mauricio Hochschild, algo así es su apellido, que es judío alemán o de origen judío alemán, que llegó en las inmigraciones de la década del 20.
Básicamente este también fue otro de los personajes de lo que serían reconocidos como las figuras de varones del estaño, y también otro factor importante de este personaje del señor Mauricio Moritz es que ayudó a muchos judíos facilitando la inmigración escapando justamente del proceso del Holocausto en Europa hacia parte de este país. También es reconocido por ese punto. Y después tenemos al señor Carlos Víctor Aramayo, que bueno, viene de ser heredero de una dinastía minera familiar, que es la familia Aramayo, que para ese entonces, entre los años 1889 y 1881, representaban la élite tradicional boliviana de los que hacían negocios o de las familias que tenían bastantes recursos dentro de Bolivia, y se extendió no solamente a explotaciones como ser el estaño, sino también a la minería de carácter aurífero. Y ya pues estos varones cayeron con la revolución del 52 y con la reforma justamente de la nacionalización de las minas, ¿no? Que sería el desencadenante posterior de, estas explotaciones por parte de estos varones. Dice, ¿dónde fue lo del estaño? ¿En el Acre? No, fue en Potosí. Fue en todo lo que son las minas del lado del occidente boliviano. Lo del Acre fue en todo lo que es la parte de Pando, Beni, lo que es la parte de arriba justamente de nuestro país. Ahí se desarrolló. Pero ahí era el recurso que nosotros peleábamos en esta parte, era justamente el recurso de la goma. Entonces, fíjense cómo los intereses por comercializar recursos o materia prima a continentes de Europa o al continente de Europa y a Estados Unidos fue lo que desencadenarían muchos de los conflictos que se dieron dentro de esta parte del continente, y también fueron los que demarcaron la realidad del territorio nacional. No sé qué piensan ustedes, a ver cuál es su percepción. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la guerra del Acre? Había un dato curioso sobre un autóctono de aquella zona, de que no nos quitaron por poco Pando y parte del Beni porque lanzó una flecha encendida en fuego hacia un montón de explosivos, creo que era pólvora y alquitrán. Sí, es reconocido en realidad justamente como un caudillo de esta guerra conjuntamente con Nicolás Suárez, que fueron parte del frente que les hizo, ¿qué se llama esto? Les hizo frente a las incursiones militares por parte del Brasil, y también conformado también por parte de los frentes del grupo de siringueros que se encontraban en esa zona reclamada, y que este grupo o esta contingencia de civiles, en realidad porque fueron civiles que se organizaron para poder hacer frente de manera armada de manera improvisada, se llamaban la Columna del Porvenir. Yo estoy segura que usted está hablando del indígena Bruno de Racua, que fue justamente el encargado de hacer llegar esta flecha encendida a los polvorines y a los recursos explosivos del armamento militar brasileño. Sí, exactamente, tiene su estatua en Cobija. Sí, tiene su estatua en Cobija, justamente es el reconocimiento que se le dio. Y a Nicolás Suárez, pues no tenía nada que ver con la parte militar, es más, él era un empresario que se encontraba en esta zona, al igual que muchas otras personas, y es conocido como el Barón de la Goma en realidad, en la historia, por ser uno de los principales explotadores y exportadores de la goma desde este lado de Bolivia. ¿Ya? Entonces fue uno de los pocos civiles que se encargó de organizar un frente que pueda hacer respetar en realidad la soberanía boliviana en parte de este territorio que se encontraba invadido. Y con respecto a la guerra del Pacífico, ¿qué opinan ustedes? A ver, es un tema que hasta ahora, por ejemplo, sigue siendo tema de conversación, y que hasta hace muy poco nosotros como Estado, como país, fuimos a juicio, llevamos a Chile en realidad a juicio en el Tribunal de la Haya por reclamar justamente una salida soberana al mar. ¿Qué opinan de esto ustedes? Porque esto ya ustedes lo han debido vivir de manera presencial, no escuchándolo ni leyéndolo de un libro.
¿Ha ido a La Haya, dice? Claro que sí, fuimos a La Haya. Entonces, si Ah, ustedes pues, revisan, no estoy muy segura en qué año fue esto, pero fue hace muy poco, si más no me equivoco, fue el 2022. A ver quién me puede corregir, por favor. mm, el presidente Evo Morales ha ido varias veces a La Haya. Ah, el 2019 fue el banderazo, el Ya, ese fue uno. 2017 había ido ya a La Haya, en 2016, algo por ahí. Y sí, después también 2022 aproximadamente. Ya, perdón, aquí me corrijo, no fue en la época de los 2020, sino que fue el 1 de octubre del 2018. Fíjense ustedes, se llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tema justamente de Pero reclamar hubo un una altercadito salida por el soberana. 2022. Sí, tuvimos también, pero básicamente perdimos este fallo por 12 votos contra 3, donde se le dio la razón a Chile y fue así como volvimos a perder un reclamamiento de salida soberana. ¿Sí, Cristina? Ah, ya, perfecto. Y fue así como perdimos. Pero, ¿qué opinan ustedes, a ver, sobre este procedimiento, por este proceso? ¿Cómo es su sentir actual, del boliviano actual, en realidad, que son ustedes, respecto a este enfrentamiento, a esta realidad? Me gustaría escucharlos. Miguel. Buenas noches, Licen. Licen, un dato que quería preguntarle para que usted me aclare. Creo que la Ya. batalla de con Paraguay nosotros la ganamos. Perdón, ¿la batalla de qué? No le pude escuchar muy bien. Estaban en fiesta y todo eso, y creo que la batalla con Paraguay creo que era Licen en la que nosotros ganamos la guerra, pero por culpa de que ellos no hicieron los papeleos necesarios, estaban en fiesta, las autoridades, los presidentes de ese entonces, nosotros perdimos la guerra prácticamente así podría Ah, ya, decirse, por esa prácticamente fase. los papeles. No fueron los papeles en realidad, Miguel. Eso pasó, el tema de no haber avisado porque nos encontramos en celebración pasó en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Nosotros le declaramos la guerra, pero básicamente cuando hubo la invasión o tuvimos los primeros conflictos o enfrentamientos o las tomas dentro de este territorio que era el litoral, el presidente pues decidió no hacer mucho bochinche, pues nosotros nos encontrábamos celebrando el carnaval. Por eso es que hay frases también que dicen que para Bolivia es tan importante el carnaval que decidieron no ir a la guerra por celebrar el carnaval, ¿no? Porque ya para esa fecha de los carnavales ya estaban las primeras tropas chilenas entrando dentro del territorio que hoy se considera como litoral. Entonces, esto ocurre dentro de la serie de procedimientos y procesos que se dieron dentro de la Guerra del Pacífico. Y básicamente también en media guerra cambiamos de presidente, por si acaso. Entonces, para esta guerra, por ejemplo, al entrar a esta guerra, entramos con el presidente Hilarión Daza, ya que fue con el que se empezó esta guerra en realidad. Y ya después de la pérdida, por ejemplo, del Topáter y también otra batalla que se perdió que fue muy importante dentro de las diferentes enfrentamientos que tuvimos, que fue la batalla de Caracoles, no es Caracoles, que sí, Caracoles, la batalla de Caracoles, que justamente en esta batalla, o cuando ya Hilarión Daza se encontraba en camino a hacer frente a esta batalla, en Bolivia golpe de Estado, y asume el poder otro presidente que fue el general Narciso Campero, que este golpe se llevó a cabo en el año 1879 y destituyen justamente a Hilarión Daza y asume Narciso Campero este gobierno. Vean cómo entonces
diferentes situaciones, golpes de Estado y muchas cosas que se fueron sumando a este proceso dentro de nuestro país, sumándose también los conflictos armados que teníamos en esta otra parte, hicieron que no tuviéramos la capacidad de responder oportunamente a los diferentes ataques y tuviéramos que salir de esta guerra, pese a que ya se había llamado a Perú a que entre justamente a la guerra, solicitando justamente que se active este pacto de tregua que se había firmado, perdón, no es el pacto de tregua, es el pacto de alianza, perdón, que se tenía con Perú con la finalidad de que Perú entre a apoyar a Bolivia. Nosotros nos salimos y dejamos a las tropas peruanas hacerle frente al ejército chileno, que posteriormente en la historia radica que que Chile llegó a entrarse a territorio peruano, incluso hasta parte de Lima, ¿ya? En esa guerra, que posteriormente en conflictos entre ellos llegaron a asumir un nuevo límite territorial y que nosotros tuvimos realmente que esperar hasta que este conflicto finalice para poder recién firmar el pacto de tregua en el 1904, recién firmar el Tratado de Paz, donde ya se demarcarían los límites específicos para Bolivia, Chile y Perú. Entonces, es un conflicto que en realidad no solamente nos afectó a nosotros, sino también afectó a Perú en su debido momento, porque también salió perjudicado de esta guerra, pero no perdió salida al mar, que fue lo que más se complicó. Entonces, si ustedes indagan en la historia, en esta parte, nosotros tenemos nuestra parte de participación en esta historia o en este conflicto, saliendo como los principales perdedores en cuanto a territorio soberano, pero Perú continuaría esta guerra un tiempo más. A ver qué dice la compañera, un momentito voy a leer. Dice, ¿será que si Bolivia esperaba el tiempo en el que se había quedado para no subir el impuesto de los 10 centavos, yo creo que Chile lo hubiera tomado de manera legal? El problema es que Chile como país no lo había pensado, o sea, no pensaba entrar en conflicto. En realidad fue una presión que realizaron las empresas privadas que exportaban, empresas privadas chilenas en realidad, que exportaban o que estaban explotando este recurso en este territorio. Y también, en cierto punto, tenían razón, ¿no es cierto? Nosotros, para que este conflicto se lleve a cabo, teníamos un acuerdo previo que por 25 años no le podíamos subir a este impuesto. Entonces, pero estábamos atravesando por una fase económica muy complicada en nuestro país, lo cual llevó para ese momento al general Hilarión Daza, que estaba de presidente para ese entonces, el pensar resolver estas complicaciones económicas a través de ¿qué? De subirle el impuesto a esta parte del territorio que se encontraba ya generando un movimiento económico, ¿no? Para el país, para ambos países, porque Chile exportaba, vendía y nosotros cobrábamos un impuesto porque ellos se muevan dentro de este territorio, que fue el acuerdo que llegamos ¿para qué? Para no entrar en conflicto armado. Entonces, no era el territorio de nadie, pero ambos dos sacábamos provecho de esta parte del territorio. Y al subirle justamente esto dentro del periodo de tiempo que se había acordado no subirle, fue lo que empezó justamente a causar este malestar y esta incomodidad a las empresas chilenas que se agarraron justamente de este convenio que se hizo de mantener por 25 años un precio establecido, que no lo recuerdo en este momento cuánto era el impuesto que se le cobraba por el metro o el quintal métrico, si más no me equivoco, es el término que se le llamaba, el quintal métrico, que hizo presión, estos empresarios privados chilenos que se encontraban explotando, hicieron presión al gobierno chileno para que empiece a, hacerse valer y hacer respetar el convenio inicial que se tuvo. Y básicamente el conflicto inició cuando Bolivia, en represalia, porque estos empresarios chilenos no quisieron pagar estos impuestos e hicieron caso omiso, fue incautarles sus empresas que estaban establecidas dentro de este territorio. Entonces fue gracias a esto que nosotros empezamos o dimos el hincapié para que se empiece este conflicto. Entonces Chile envió a tropas armadas para poder liberar parte de este territorio. Bolivia, al verse atacada por parte ya no de los empresarios, sino de la Armada Militar de Chile, que estaba tratando de hacer respetar empresas de origen chileno, convocamos a Perú y así fue como se armó el conflicto armado. Entonces, en esta parte del territorio existían también este conflicto en la parte social
de que habían personas que se sentían identificadas como de ciudadanía boliviana y ciudadanía chilena, y es así como también existe un conflicto de identidad. Entonces, en algún punto seguramente van a leer ustedes en la historia que se pregunta si los ciudadanos de esta parte del lugar se sentían chilenos o bolivianos. Hay algunos que decían bolivianos y otros que decían chilenos. Entonces, al haber justamente no tener claro este límite, generó ese conflicto también social de no tener identidad o de no sentirse como grupo colectivo con una identidad nacional absoluta de un solo país. Y esto permitió que también existieran personajes como por ejemplo el boliviano Ladislao Cabrera, siendo boliviano, el asumir la prefectura justamente de Calama para ese entonces. No sé si tomarían batalla legal, porque en realidad, si bien la frase chilena de país, o sea, la frase nacionalista es por la razón o por la fuerza, considero que si no hubiéramos entrado en este conflicto de manera económica, quizás hubiéramos resuelto hasta de manera diplomática la salida o resuelto posteriormente esta duda existencialista de la soberanía limítrofe de cada país. Y quizás tal vez tuviéramos otros resultados. Pero fue justamente las decisiones que los gobernantes tomaron en su momento las que hicieron que la realidad social se desencauce de la manera como nosotros las conocemos actualmente. Entonces, eso sí. Después, obviamente, como se fijan ustedes, y muchos de los libros de historias narran, toman, por ejemplo, a la figura del presidente Mariano Melgarejo como el peor presidente que Bolivia ha tenido en la historia, porque fue el que se encargó de brindar este territorio a través de tratados, y también por muchos factores sociales internos de sus gestiones, también se lo consideró como el gobierno más déspota en Bolivia posteriormente. Entonces, si se fijan, estas batallas, estas pérdidas de manera o de vía diplomática, que si bien fueron para no entrar en conflicto bélico o armado con las otras repúblicas, en realidad gestaron en el pueblo boliviano. Cuando hablo de pueblo boliviano, hablo de todo el grupo que conformaba la sociedad boliviana en ese entonces, un nuevo pensamiento de inconformidad, de desgaste, de querer justamente que las cosas sean de otra manera, de protestar justamente ante cosas que, si bien la ley decían que se tenían ciertos derechos iguales para todos, no se respetaban, sumado a mucho de esto, a este tema de los conflictos y a tener que enfrentar diferentes guerras, pérdidas civiles, familias que perdieron hijos, padres, hermanos, justamente, creció esta nueva necesidad de reclamamiento por parte del pueblo boliviano, que se fue sumando, y que posteriormente gestaría lo que sería la revolución del año 52, que es lo que vamos a entrar a ver mañana, que justamente es el desencauce de toda esta serie de procesos que hemos tenido en el paso del tiempo, desde que se creó la República, con la finalidad también de marcar nuestros límites por esta ausencia de límites entre los territorios que se habían fragmentado inicialmente con la corona española, que fueron el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato de La Plata, y después posteriormente la Real Audiencia de Charcas, que fue lo último que se creó, el vacío existencial de límites, ese fue para mí uno de los principales puntos de conflicto que gestarían posteriormente la guerra, y sumado a eso, las nuevas demandas de materia prima existentes justamente en estos espacios de territorio no marcados por parte de la corona. Entonces, para mí, esas fueron las principales razones por las cuales se gestarían muchas de estas guerras y muchas de estas pérdidas territoriales. No sé si tienen alguna duda o consulta. Lo escucho, Miguel. Buenas noches, Lisen. Hubo una guerra, Lisen, en la que el ejército boliviano usó llamas y le puso casco y unos espejos más en los cascos para ganar la guerra,
y creo que era con el ejército chileno, creo que retrocedió, no me acuerdo en qué guerra era, Alicia. ¿Cómo me dice que le puso? Perdón. Ya no teníamos tropa, entonces usaron llamas, las llamas, y le pusieron casco y le pusieron unos espejos también en los cascos para que el ejército contrario retroceda, y así ganamos esa guerra. Mire, primera vez que escucho esta parte de la historia que me parece muy curiosa. Voy a tratar de indagar y el día de mañana le voy a tener una respuesta. La verdad que yo no la conocía esta parte, pero me parece muy interesante porque se sumaría, aparte de muchas otras estrategias que se dieron por parte no solamente del ejército, sino también de rebeliones indígeno-campesinas, como por ejemplo la rebelión de Sucre o el enfrentamiento en Sucre por parte de esta civilización que hoy día se lo danza como una danza guerrera, que es el Puglia, y en realidad yo no sé si ustedes han escuchado de ella, que tiene justamente en sus zapatos una serie como que de cascabeles o tapitas que hacen un sonido como cascabelesco, que denotarían que son más personas las que marchan. Y fue en la época justamente de la colonia que este pueblo, se me fue el nombre del pueblo ahorita, que le hizo frente a través del juego psicológico con esta estrategia o esta herramienta que ahuyentaría al ejército realista en la época de la corona española de ese territorio. No sé si hay alguien de Sucre por ahí que tengamos por aquí dentro de la sala en Sucre, me pudiera refrescar la memoria de qué grupo étnico estoy hablando. Los tarabucos, sí, me acabo de acordar, tarabuco. Pero voy a tratar de investigar, Miguel, sobre el tema de las llamas que me comenta y para poder tener una respuesta más certera y más clara. Ya, Lisa, está bien, gracias, porque yo recuerdo bien, mi profesor de historia siempre comentaba eso, en varias clases, ¿no? Nos comentaba. Gracias, Lisa. Muchísimas gracias por el dato. Mire, yo no lo tenía, no lo había escuchado antes, y me parece muy interesante. ¿Alguien más que quiera hacer su aporte? Dicen, yo vi en un libro que trataba de la guerra del Chaco, que era, no sé si eso no es cuando lo cercaron, decían que habían personas así muertas, o sea, una cosa bien fea, ¿no? Que personas así muertas con casi nada de munición, y dice que solo lo mantenían lejos a los paraguayos, digamos, porque los bolivianos se ponían ahí y le disparaban, digamos, era como francotiradores y que apuntaban bien, por eso no se atrevían a acercarse a donde ellos, pero al final tuvieron que hacer porque si no se iban a morir de hambre, creo, de enfermedades, porque también había muchos hay un libro, sí, hay un libro redactado, o que, bueno, se redacta o se crea, bueno, el universo, en realidad, este libro bajo este periodo de la historia, no me acuerdo el nombre, pero generalmente uno lo lee en el colegio, que habla justamente de ciertas vivencias o anécdotas de las personas que viven. ¿Sí, Miguel? Ya. Entonces, este libro se trata justamente de anécdotas en el proceso de esta historia. En realidad, la guerra del Chaco fue una de las últimas guerras que se dieron por esta parte del continente. Fue la última, en realidad. ¿Sí, Jessica? Lice, buenas noches. Yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa con los prisioneros de guerra? ¿Se los devuelve al país del que pertenecen o se quedan en el país en el que son prisioneros? Porque investigué y lo único que me salió fueron resultados acerca de los prisioneros de guerra ucranianos, que algunos sí se los regresaba a su país y otros eran reclutados para quedarse en el país opuesto. Bueno, va a depender mucho del trato. Perdón, para cerrar con la consulta de su anterior compañero, sí existe, y en realidad esta guerra del Chaco fue una de las guerras más violentas, más crueles, más sangrientas, donde se registraron innumerables pérdidas humanas, donde se muestra justamente también por la condición agreste del lugar. No nos olvidemos que la zona del Chaco es una zona muy complicada, es muy seca. Llevar contingentes humanos o regimientos humanos sin la capacidad de darles o proveerles de alimento y de agua, que es lo más principal, era inhumano.
Entonces, la estrategia por parte del regimiento paraguayo en este sentido fue muy inteligente, o sea, se dieron cuenta de la situación y coartarles el acceso al recurso hídrico, es decir, al agua, que uno puede quedarse sin comer, pero no sin beber muchos días el agua. Fue un determinante, un factor determinante que inclinaría la balanza hacia el lado del Paraguay, en realidad, por esa parte, ¿no?, de la guerra. Y sí, los libros de historia tienen razón, es una guerra que aconteció hace no muchos años, seguramente parte de los jóvenes ahora tienen bisabuelos o abuelos que tal vez en su época de juventud han debido participar de esta guerra. Sin ir lejos, por ejemplo, mi abuelo sí participó, tuvo que ir a la guerra del Pacífico, fue parte de los pocos beneméritos que quedaron hasta la fecha. Creo que ahora ya no hay beneméritos vivos de esta última guerra que se dio, pero sí en muchas familias, en realidad, si ustedes se ponen a indagar, existe algún familiar boliviano que ha ido a esta última guerra del Chaco. Cuanto a la pregunta de Jessica, pues dependiendo justamente de las negociaciones, siempre un país va a tratar de recuperar a sus ciudadanos. Es parte de la ley, en realidad, de todos los países, el velar por los intereses y la seguridad de cada uno de los ciudadanos nativos, nacidos, oriundos de su país. Entonces, siempre en cualquier conflicto armado o posguerra, se va a tratar de recuperar a las personas que están como prisioneros de guerra. Obviamente que los números y las cifras van a variar porque obviamente en el proceso de pelea o de conflicto es muy difícil pues que las personas vayan haciendo un conteo, pero se estima un aproximado de las personas que están. Y bueno, en este proceso hay personas que vuelven a su país y hay otras personas pues que como usted dice, terminan quedándose en este territorio. ¿Bajo qué condiciones? Realmente no las conozco, pero sí hay procesos o partes de la historia donde sí se llegan a quedar personas dentro del territorio donde fueron cautivos. ¿Bajo qué circunstancias y condiciones como ciudadanos civiles libres? No lo sabría decir, no le podría dar una respuesta exacta. Pero siempre un país va a tratar de buscar recuperar a estas personas que han caído como prisioneras. Siempre es la primera intención dentro de una negociación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces al ya no tener ninguna duda más pendiente, hasta aquí vamos a tener el avance de esta unidad. El día de mañana vamos a entrar a hablar sobre lo que es la revolución del 52 y cómo esta revolución pues le daría un cambio al proceso administrativo y político del país, generando otra realidad nueva para lo que sería el territorio boliviano. Entonces le voy a pedir a la al administrador de sala que si gusta puede ya parar la grabación con la finalidad pues de cerrar la presentación. Entonces, mientras esto ocurre, quiero invitarlos a que sigan ingresando, por favor, a la plataforma, que se descarguen todos los archivos, que estén al pendiente de los documentos o de la información que les pasen los diferentes coordinadores de las diferentes salas y grupos de la universidad, con la finalidad de que ustedes se puedan documentar con la información oficial de la universidad y hacerse de esta información para poder estudiarla, leerla y analizarla. Ya es importante porque básicamente va a permitir que ustedes puedan tener mayores oportunidades de poder digerir esta información y poder entender los diferentes procesos históricos que hemos pasado. Miren, desde el inicio de la historia, desde el lado de Europa, a cómo llegaron estos europeos a esta parte del continente, cuál fue su cambio, cuál fue el proceso posterior a su salida o a su expulsión y cómo esta realidad ha ido forjando las identidades de los ciudadanos que el día de hoy habitamos esta parte del continente, tanto en Bolivia como también en diferentes partes, ¿no?, de los otros países. Entonces, hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Nos vemos ya el día de mañana para continuar la unidad 4.
Cerramos esta unidad, si más no me equivoco, el viernes, entonces les vuelvo a hacer recuerdo, el día viernes tenemos el repaso con el